El tema que vamos a abordar ahora es el de ciencia y software libre. Esto desde dos puntos de vista. Por un lado, cómo el software libre tiene relación con las características intrínsecas de la ciencia y algunas reflexiones sobre por qué sería conveniente la adopción del software libre en el ámbito de la investigación, y por otro lado el software libre como objeto de investigación. En ese sentido, a lo que apuntamos es cómo el software que tiene accesibles sus métodos, su forma de desarrollo, el código fuente, documentación y otros elementos, es pasible de ser un objeto de estudio sobre el cual haya distintos puntos de vista y sea posible también cotejar los resultados de las distintas investigaciones. Recordando un poco a Mario Bunge, que lo hemos tomado como una referencia en cuanto a las características del método científico y del quehacer científico en general, recordemos que las cualidades que marcaba este autor de la ciencia era que era un conocimiento de tipo sistemático, racional, exacto, decía, ya hemos polemizado sobre ese término, pero el punto que acá nos resulta particularmente interesante es el carácter de verificable. Es decir, yo puedo verificar si algo es cierto, si puedo hacerlo y ver que los resultados sean como me dijeron que iban a ser. Es decir, yo verifico que una afirmación es verdadera si voy y lo veo con mis propios ojos, digamos. Entonces, el carácter verificable está relacionado con que las experiencias que dan lugar a las afirmaciones científicas deben poder repetirse. Y por lo tanto, los resultados deben poder ser comparados. En estos últimos tiempos, con la pandemia, estos han sido temas de mucha relevancia. La efectividad de las vacunas, por ejemplo, un tema de debate sobre el cual se agotan espacios en televisión, en los medios digitales. ¿Y en qué se basa esto? En la existencia o no, en la difusión o no de resultados sobre cómo se aplicó la vacuna, en cuánta gente, en qué condiciones, es decir, la característica de que pueda ser evaluable y que pueda ser repetible, es decir, que otra gente pudiera utilizar las mismas vacunas y llegar a resultados similares. Para ver la importancia de la repetibilidad en el ámbito científico, vamos a repasar algunos fraudes bastante famosos. Uno que mencionamos en otra oportunidad es el caso Baltimore. David Baltimore, premio Nobel, aseguraron que habían logrado que un ratón desarrolle algunos anticuerpos a partir de introducirle genes de otro ratón. Ese hecho luego se comprobaría que los datos en los que se basaban las afirmaciones habían sido fraguados. La fusión fría, Fleischmann y Pons en el año 1989 aseguraron que habían conseguido la fusión atómica a temperatura ambiente. Poco más o menos decía que se podía hacer en casa y con materiales que uno puede encontrar en cualquier lado. Bueno, tampoco hubo nadie que pudiera repetir el experimento de Fleischmann y Pons, que luego dijeron que se habían expresado mal o se habían mal interpretado sus afirmaciones al respecto. En la Argentina también tenemos un caso muy famoso. Ahí tenemos una pequeña imagen de lo que fue una tapa del diario Clarín de ese entonces. Estamos hablando del año 1948, el presidente en la Argentina era Juan Domingo Perón, y el científico austríaco Ronald Richter había convencido al presidente argentino de que podía lograr la fusión nuclear de una manera que fuera viable para producir energía. El gobierno argentino destinó, y de manera secreta, $300 millones para ese emprendimiento. Uno puede ver ahí en el titular que ya se había logrado supuestamente la producción atómica de acuerdo a ese plan. Sin embargo, lo cierto es que años después quedó verificado, incluso fue durante el propio gobierno de Perón, que quedó constancia de que las afirmaciones de Richter no tenían asidero, que había sido también un gran fraude. Y bueno, de nuevo estamos ante una situación que es común en estos fraudes mencionados. No fueron replicados, o sea, no hubo nadie más que hiciera lo mismo y llegara a las mismas conclusiones.
En ese sentido, el rol del software es particularmente importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy muchísima investigación se realiza utilizando software que procesa los datos. Entonces es importante, para poder replicar la experiencia de otro, saber con qué software se hizo y obviamente disponer de ese software. Y por otro lado, ¿cómo sabemos si el software que estamos utilizando, por más que usemos el mismo software, no está produciendo resultados sesgados, errados, o con algún tipo de error sistemático, por ejemplo, como podría eventualmente ocurrir? Al respecto, hay un artículo publicado por Darrell Ince y otros en la revista Nature, son editores de Nature, en la que ponen sobre el tapete este tema. El artículo se llamaba The Case for Open Computer Programs, es el caso de los programas de computación abierto, y advertían que describir el código con el cual se procesaban los datos no era algo que fuera libre de ambigüedades y que por lo tanto pudiera prestarse a que distintas personas que intentaran replicar la experiencia obtuvieran resultados diferentes, y por lo tanto en realidad no estarían replicando realmente la experiencia sobre la cual se está poniendo en juego. Aun si la descripción fuera perfecta, o sea, realmente se respetaran un sistema de pseudocódigo que describiera con toda la perfección posible los algoritmos que se usaron, puede ser de que distintas formas de implementarlo, con distintos lenguajes, con distintos compiladores, aún con distintos hardware, pudieran arrojar resultados diferentes. Es decir, es importante esto, que el hardware y el software pueden incidir en los resultados porque, bueno, no son absolutamente idénticos y en determinados niveles de procesamiento, determinada precisión, por ejemplo, pueden estar funcionando de manera distinta. Es decir, ni aún la descripción más perfecta asegura que pueda ser reproducible una experiencia en lo que se refiere a utilizar un software para procesar datos. Entonces, estos autores proponen que las publicaciones científicas categoricen cuál es el grado de disposición pública o no del código usado. Es decir, deberían advertir, además de publicar los resultados de que se trate, bueno, poder decir qué tipo de software se usó y cuáles serían las características o cuál es el nivel de publicidad de ese código en el cual se han basado. Y advierten que mantener el código cerrado asegura que haya incertidumbres o errores en las conclusiones que no podrían ser evaluadas por otros. Es decir, a lo mejor la experiencia es muy buena, a lo mejor los resultados tienen mucho que aportar, pero podrían existir errores, podrían haber un rango de validez que no sea exactamente el que se postula en la publicación, y eso solo sería posible contando con el código correspondiente para poder evaluarlo. Como un tema relacionado con esto, hay una serie de publicaciones referidas a distintas versiones del programa Excel de Microsoft. En el año 2001, Bruce McCullough utilizó Excel Solver para 27 problemas de cuadrados mínimos y en 21 de ellos encontró que el resultado era erróneo. Entonces el autor llegó a la conclusión de que los algoritmos que usaba Microsoft no eran los adecuados para ese tipo de procesamiento numérico. Bruno López, Medeiros y Alejandro Freri en el año 2010 utilizaron estadísticas con Excel 2008 y NeoOffice 2.5. NeoOffice es un fork de OpenOffice, y comprobó que no podían computar la autocorrelación de primer orden con una precisión razonable. Hay una reflexión de una investigadora que parece bastante interesante en cuanto a la extensión del uso de determinado software en el ámbito del procesamiento de datos. Dice: al igual que cualquiera que trabaje con una gran cantidad de datos, tengo una relación tensa con Microsoft Excel. Su ubicuidad, es decir, su característica de estar en distintos lados, me obliga a tolerarlo. Pero creo que es fundamentalmente una fuerza maliciosa cuyo principal objetivo es incitar el caos a través de la ofuscación y la distorsión de los datos.
La persona que decía esto es Cara Wu, una investigadora de la Universidad de Washington.